acusaban, les inventaban cosas. Y entonces, hermanos, comenzó la muerte de los cristianos en una forma más terrible. Les colocaban pieles de animales y se los echaban a los perros para que los devoraran. Muchos fueron muertos a garrote, con palos los cogían hasta matarlos. Muchos fueron llevados al circo romano, otros fueron crucificados durante varios días, causándoles la mayor dolor y tristeza. Sin embargo, no renegaban de su fe, porque sabían en quién habían creído. Hoy en día, hermanos, no nos crucifican, ni hoy en día nos echan a las fieras. Vivimos un tiempo en el cual hay que predicar, sin embargo, esta iglesia no lo hace. Póngase la mano en el corazón y verá que no lo hacemos. Pero esos hermanos cristianos vivieron los peores tormentos. La sangre de los mártires corría. Sin embargo, esa sangre era como ¿qué? Como semilla. Esa sangre era como semilla. Mataban 100 cristianos y aparecían 200 para tomar nuevamente ese puesto. Mataban 1000 cristianos y aparecían 2000 para tomar ese puesto donde habían caído esos fieles, esos héroes de la fe. Allí estaban, hermanos, un periodo difícil de persecución, de muerte, donde se levantaron para causar el mayor tristeza y dolor al pueblo cristiano. Apocalipsis 2:9 dice, el Señor les dice: mire, mis hijitos, yo conozco tus obras. Ayer decíamos que el Señor nos conoce más de lo que nosotros nos conocemos. Y nuevamente el Señor les dice: yo conozco ¿qué? Tus obras. ¿Qué les dice el Señor? Yo conozco tu tribulación. Yo sé por lo que están pasando. Yo conozco tu pobreza. Porque la iglesia de Éfeso tuvieron más capacidades económicas, pero esta iglesia fue una iglesia pobre, huyendo las catatumbas, yendo a los lugares más altos y escarpados donde solo vivían las cabras para tratar de salvar sus vidas y mantener su fe. Por eso el Señor le dice: yo conozco tus obras, yo conozco tu tribulación, yo conozco tu pobreza. Y les agrega: aunque tú eres ¿qué? Esos hermanos eran ricos, porque ellos tenían al Señor en su corazón. Porque la riqueza de este mundo, que es tan pasajero, la llevamos dentro de nosotros en la medida en que nos relacionamos con la fuente, que es Cristo Jesús. Nosotros no somos importantes, hermanos, por los recursos, por los carros, por las casas. Eso es lo de menos. Así como la mirra, recuerde que también olía rico, pero también olía ¿qué? A feo. ¿Qué somos nosotros? Dice la Biblia. Nuestro cuerpo es como ¿qué? ¿Trapos de qué? Inmundicia. Trapos de inmundicia. Sin embargo, algunos mantenemos un orgullo que no nos sirve de mucho en la fe y avanzando hacia el reino de los cielos. ¿De qué nos sirve ese orgullo? El Señor les dice: aunque eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que se reúnen en la sinagoga de Satanás, les dice. Cuando el Señor dice: yo conozco tus obras, el Señor conoce muy bien nuestra vida, hermanos. Conoce muy bien lo que tenemos que enfrentar. El Señor conoce nuestra tribulación. Por eso vinieron estas persecuciones romanas que duraron tantos siglos y que causaron miles de muertos. El cristianismo fue una religión despreciada. Les era incapaces aceptar a Jesucristo resucitado. Les fue incapaces aceptarlos como el Salvador del mundo. No lograron aceptar a Jesús, por lo tanto esa religión no fue amada, fue despreciada. Esa religión fue perseguida. Pobres, pero ¿qué? Pero ricos. Paradójico, ¿no? Pobres, pero ¿qué? Pero ricos. No tienen las mismas comodidades, hermanos, que la iglesia de Éfeso. Eran pobres estos hermanos en lo material, porque vivían huyendo. El cristianismo es para una iglesia de pobres. Por eso la Biblia dice: bienaventurados los pobres ¿en qué? En espíritu. Pobres, pero ¿qué? Pero ricos. Si alguien en esta mañana se siente pobre, sienta que es el rico más bienaventurado de esta tierra, si usted tiene al Señor. Sienta que es rico. Si usted lo tiene al Señor, lo tiene todo. Viva con Él, relaciónese con Él, que Él le va a arreglar en el resto de cosas. Pero a veces las otras cosas no se arreglan,
porque la fuente y la conexión con el Salvador no está correcta. Hay algunos cables por allí que están dañados. Hermanos míos, amados, oíd, no os ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe. Esa debería ser la mayor característica nuestras, y heredero del reino que ha prometido ¿a quién? A los que le aman. Nuestro paso por este mundo es transitorio, nos vamos a morir. Podemos venir de una cuna muy humilde o una cuna de dinero, pero al final todos vivimos lo mismo. El apóstol Pablo dijo, hermanos, ya no hay judío ni qué, porque los judíos se ufanaban diciendo que ellos eran el pueblo real de Dios y que venían de la descendencia de Abraham, y que solamente con la circuncisión y porque traían una herencia genética de sangre eran el pueblo de Dios. Y el Señor les dijo, no, es el que me acepta a mí como qué, como mi Salvador, porque no hay hombre ni mujer, porque todos vosotros sois uno en ¿quién? Aquí no hay griegos, aquí no hay judíos, aquí no es la circuncisión, aquí no es que yo vengo del linaje de Abraham, no, somos uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, si somos de Él, no se preocupen, ciertamente descendientes de Abraham sois, y herederos según ¿qué? La promesa, porque ese era lo que hacían los judíos, ese era su caballito de batalla, ese era su orgullo, venimos de Abraham, somos el pueblo de Dios. Y el apóstol Pablo les dice, no Señor, no es así. Es los que aceptan a Jesús. Saben, hermanos, para esta iglesia tan sufrida no hay reproche. El Señor en su infinito amor no los reprocha a ellos. Los invita a ser fieles en medio de ¿qué? De la persecución. Porque la iglesia se había desarrollado en medio de la persecución. ¿Cuándo ha tenido la iglesia un poco de paz? Siempre hemos tenido dificultades. La sangre de los cristianos es como ¿qué? Y lo seguirá siendo. La iglesia creció, hermanos. Por eso la iglesia adventista del séptimo día, que guarda los mandamientos de Dios, tiene la fe de Jesús, guarda los principios establecidos en la Biblia, es una iglesia que está en todo el mundo. Porque Dios lo planeó así desde el comienzo, porque esto no es casualidad, porque el Señor ha mantenido a su iglesia en sus manos, porque Él se movió en medio de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira. Porque aunque nosotros somos la iglesia de la Odisea, que la vamos a estudiar el viernes, aún a pesar de nuestros defectos, el Señor todavía nos tiene ¿qué? En su mano, porque su amor no cambia, no varía como el de los seres humanos. El amor de Él es eterno hacia cada uno de nosotros. Apocalipsis 2:10 dice, no temas lo que has de padecer. No temas lo que has de padecer. El diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis ¿qué? Ay, hermanos, tenemos que ser probados de muchas formas. Y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte. Yo te daré la corona ¿de qué? De la vida. No temas. ¿Tenemos temor de ser cristianos? ¿Vive usted preocupado por el tiempo del fin? ¿Vive usted preocupado por el derramamiento de la lluvia tardía? ¿Vive usted preocupado por el zarandeo? ¿Vive usted preocupado por el sellamiento? ¿Vive usted preocupado por el fuerte pregón? ¿Está preocupado porque no se da la ley dominical? No se afane por eso, el Señor maneja la historia. Preocúpese por vivir bien con Dios, que el Señor orienta bien el destino de este mundo. Si lo hizo en el pasado, ¿por qué no lo va a hacer ahora? Sé fiel hasta la muerte. Gozaos profundamente cuando os halléis en diversas ¿qué? Pruebas, en lugar de maldecir, de renegar, de decir ¿dónde está Dios? Aquí está, Señor, es un momento difícil, pasando por una prueba, pero no te dejaré si no me bendices. La esposa de Job maldice a Dios y muerte. ¿Y qué le dijo Job? ¿Mujer qué? ¿Mujer qué? Mujer necia, le falta inteligencia. ¿Cómo me pide mandar maldecir a Dios cuando Él es todo para mí? Y después Dios le devolvió todo y mucho más, el doble. No temas. Cristo conoce nuestras propias pruebas. Colóquelas en las manos del Señor, porque Él también vivió esa experiencia en este mundo. Policarpo fue muerto en el 165, quemado vivo en el Acrópolis.
A Policarpo le pidieron renunciar a amar a Jesús, renegar de su fe. Él prefirió morir crucificado y quemado, cantando himnos y diciendo cuánto amaba a su Señor. La sangre de los mártires es lo que permite que esta iglesia se haya mantenido a través de la historia. ¿Saben, hermanos? Para no ir tan lejos, en el año 1996 se creó la zona de despeje. ¿Recuerdan ustedes? Algunas zonas del Caquetá y del Meta fueron dados a estos movimientos subversivos. Nosotros trabajamos en ese tiempo, en ese lugar, Lejanías, Mesetas, San Juan de Arama. Fueron momentos difíciles. El 30 de agosto de 1996, la guerrilla se tomó Lejanías, un viernes, toda la noche, un pequeño pueblo de 2 calles, donde la iglesia adventista parece la catedral. La iglesia adventista, el sábado se reúnen más de 350 miembros en un pequeñito pueblo. Después de eso, hermanos, vino una época de terror y de persecución. Durante los meses siguientes del año 96, comenzamos a vivir situaciones difíciles. Cada tercer día mataban a una persona. Así que ese trabajo psicológico, uno decía, ¿seré yo? ¿Será que debo algo? ¿Será que me tienen por ahí? ¿Será que me han observado? Cada tercer día moría una persona. Vino esa época de terror. Para el año 97, para el mes de febrero, ellos vinieron a pedir las llaves de las iglesias. Porque a veces creemos que esto solo ocurrió en la época de Éfeso, de Esmirna y de Pérgamo, pero en este tiempo también vivimos persecuciones modernas. Así que para ese tiempo, hermanos, vinieron y nos pidieron las llaves de la iglesia. Fue un momento difícil, hermanos. Nosotros pasábamos y veíamos nuestra casa, mas no podíamos entrar a ella. Se prohibieron las reuniones. Por mucho podían reunirse 2 familias. Pero, hermanos, el que sabe en qué ha creído. Yo recuerdo que tenía una bicicleta, en eso era que me movilizaba. Y en esa bicicleta los viernes yo pasaba por donde los hermanos vivían y los escuchaba cantando. No iban a la iglesia cerrada, época de persecución, pero se reunía 1, 2 familias y cantaban con fervor. Y el sábado yo iba y a las 9 le predicaba una familia, a las 10 me iba a poner otras 2 familias, a las 11, a la 1 poníamos un video del pastor Bullón, a las 2 poníamos videos, nos llenamos en ese tiempo de, ¿cómo se llamaban? De los cassettes, VH. Eso, todos los hermanos compraron VH y pedíamos películas, nos llegaban 70, 80, y los domingos en el pueblo, a la hora del mercado, yo iba y se los entregaba. O ellos iban a la casa mía, yo les daba los 5 minutos, nos mandaban 100, 150 minutos misioneros, el rincón de los, todo. Pero ahora lo vivían cada uno en su casa como una familia. Así duramos, hermanos, 19 meses. Para el mes de octubre, al igual que Policarpo, el mes de octubre del año 98, mataron al pastor Jair Serrano. Aquí en esta iglesia vinimos a velarlo. Uno de los mártires de la fe modernos. Un hombre recién casado.